Ya. Entonces, hasta aquí está entendido, ¿no es cierto, muchachos? ¿Sí? Más o menos, ¿no es cierto? Y ya cuando tomemos hidráulica me van a entender mejor. Pero aquí estamos entre hidrología y hidráulica. Pero así es el tránsito de crecidas. Sí, así es el tránsito de crecidas. Sí, dice Bache. Acordarás en esto cuando ya hagan modelación hidrológica, todas esas cosas acordarás. Y esas láminas ya está subido, ya tienen las láminas esta, ¿no? ¿Ya tienen ustedes la lámina esta o no todavía? Para subir, si no, pues ya no subo. Bien, entonces aquí hablamos justamente, ya acá estamos hablando de lo que es en este caso el tránsito de la crecida por encima del vertedero, ¿sí? Ya, aquí estamos. Pues acá, pues una gráfica simple, en este caso, dice la tasa de salida del caudal en términos generales es la suma de los gastos de salida por el vertedero de excedencias, que sería este el vertedero de excedencias de este, ¿sí? Es QB, y el gasto de la obra de toma o compuerta de desagüe. ¿De dónde estuve bien? Entonces, agua, entonces sería aquí. Lo que acaba de decir, la salida por acá por el vertedero de excedencias y la salida por el desagüe del fondo. Estas son las dos salidas. En este caso, el caudal de salida o salida en este caso que llamamos el O. ¿Sí? Y acá estamos hablando del I, que sería este caso acá. Entonces, el O es caudal, ¿qué? Caudal de vertedero más el caudal de desagüe. Simple, ¿no? Simple resta, en este caso, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ven, aquí está la presa, ¿no es cierto? La presa que tenemos acá y es. Ya, el método de Pulse. Ese es uno de los métodos para el tránsito de crecidas. Ya. Estos métodos vamos a ver un poco general, ¿no es cierto? Como dije, pues el método de Pulse, o sea, estos métodos, ¿cuáles son? El método de Pulse son para transitar crecidas desde un punto a otro, ¿no? El punto 1 al punto 2 de un río, ¿sí? Todo hay que tener información del cauce de los ríos totalmente, todo, como tú hablabas, Kevin, en ArcGIS, todo eso lo tenemos, ¿no es cierto? Muy fácil ahora tener en ArcGIS todo, lo puedo hacer. Y también este método de Pulse, también que trabajamos lo que es en embalses. En este caso, conocer las características del embalse y todo, el ingreso acá y luego la salida de esas cosas. Entonces, ¿es para qué? Para trabajar lo que es en ríos y para trabajar lo que es en embalses. Acuérdense que embalses presa más agua, ¿no? Bien, entonces aquí estamos hablando también conocida con el método semigráfico. Se basa en la ecuación de continuidad de igual manera, la continuidad que puede ser expresada de la siguiente manera. ¿Sí? Bueno, aquí están los ingresos, ¿no? El ingreso en el tiempo, en este caso, en el instante I, más el ingreso en el instante I2. ¿Qué quiere decir en este caso? Quiere decir que si aquí está ingresando, digamos, viene aquí a ingresar esto en un punto inicial, luego en otro tiempo que sigue ingresando, o sea, en el siguiente tiempo, depende del intervalo de tiempo delta T, ¿no es cierto? Pues por eso hablamos en el I y en el delta T en este caso acá. Pues va a ser igual 2 veces el almacenamiento sobre delta T menos la salida, en este caso de I. En este caso ingresa, sale. Y la parte esta en el tiempo 2 de ingreso, pues hay un almacenamiento T en un tiempo T. Eso va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el almacenamiento en el tiempo T más 1, delta T más O de ¿sí? Entonces quiere decir cuánto se almacena de agua y cuánto sale. Entonces ese es el volumen total que ingresó. Sencillo, ¿no es cierto? Hacer el cálculo de tránsito de una avenida por un vaso en cualquier instante dado, se conoce todas las condiciones de ingreso, salida y almacenamiento. O sea, input, output y almacenamiento. Inicial, además, se conoce la ecuación de descarga del vertedero, ya vimos anteriormente, y de fondo también lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a... Ya. Entonces esto ya habíamos explicado, pues continuamos. Bien. Los términos desconocidos se han puesto al lado derecho de la ecuación. O sea, SI más 1 y QI más 1. Depende de la elevación del nivel del agua, si se halía un valor para QI más 1 de tal que HI más 1 convertido en SI más 1 satisfaga la ecuación entonces. Lo que está diciendo aquí simplemente es la variación, en este caso, del almacenamiento y, en este caso, del nivel. Sí, exactamente. Entonces, es lo que está diciendo. Variación tanto, digamos, en altura, y si varía en altura, un valor más 1,
también va a variar en este caso en área y también va a variar en volumen. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Ya. Convertido en este más 1. Dice, se hará resuelto la ecuación para ese delta T. Es necesario trazar una gráfica auxiliar que relacione el almacenamiento 2 de ese delta T más la salida con Q para un rango de elevación que se conoce como la curva indicadora de almacenamiento. ¿Sí? Esto es simplemente el cálculo similar a lo que pasé en el que había hecho en el embalse, pues aquí está. Esto, si bien es cierto, está en la teoría, porque a mí corresponde darles, pero todo esto hace los modelos. Pues para construir dicha gráfica se deben conseguir los siguientes pasos. O sea, si es que estuviese en la época cuando yo recién me gradué, no soy tan viejo tampoco, así como decir viejo, viejo, pero o sea, ahí no había modelos, ¿no? Pues todo hacíamos en el Excel, en computador, todo eso, ¿no? Entonces ahí sí, me acaba hacer toda a mano, paso a paso en el computador, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí había el QPro, ¿no? El QPro, que yo recién entré a trabajar, había el QPro. Después de un año salió el Excel, ¿sí? Y hasta ahora ya, el Excel pues ya sabe. Entonces, fíjate el delta T que se usará en el cálculo, que si en este caso el intervalo de tiempo que yo trabajaré. Se recomienda que el delta T sea menor o igual a la décima del tiempo del pico, que quiere decir en ese caso el hidrograma. Sabemos el tiempo al pico, TP. ¿Se acuerdan ustedes que aprendimos los diferentes tiempos de hidrograma? Aquí está. La relación delta 2 de ese delta T más 0 versus O deberá cubrir el rango de variación de altura de nivel del agua que se espera ocurrir durante el tránsito. La relación que pusimos anteriormente, ¿no es cierto? Empezando desde la altura más pequeñita, en este caso, de la base del embalse, desde acá cito, pues en este caso tomamos esta altura, vamos a tomar así, ya. ¿Qué quiere decir en este caso? Todo hacemos en este caso en términos, ¿qué se llaman en este caso? Términos de, como elementos finitos, ¿no es cierto? Como elementos finitos trabajamos. Va suma, suma, suma. Mientras las alturas más pequeñitas, pues los elementos finitos, digamos, sería más, ¿cómo dirías? En caso más fiable, ¿no? Pero el computador va a ser un poco más, no más complicado, pero más tiempo de calcular. Y los intervalos son más grandes, pues igual, ¿no? Pero los resultados van a ser similares, pero el de tomamos en intervalos más pequeñitos va a ser más confiable. Estamos tomando prácticamente alturas chiquititas, ¿no es cierto? Y suma, 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 podemos tomar, yo puedo tomar 10, otro puede tomar 100, el de 100 será mejor, pero yo me demoro 5 minutos, el otro se demorará 3 horas, ¿no? En modelar esa cosa, ¿ya? Entonces dice aquí, empezando desde la altura más pequeñita, incrementando a esta hasta llegar al nivel más alto de los siguientes pasos. Desde más pequeñita hasta así, subo. Se calcula la salida, en este caso, con las ecuaciones respectivas de caudal salida por el vertedero de excedencias. Sabemos que caudal era que era igual, caudal va a ser igual a C, decíamos por L, y por H elevado a la 3 medios, ¿cierto? A la 3 medios. Sí, decimos, ¿cierto? Es la ecuación del vertedero. Ya, se calcula, entonces sería la caudal de salida, en este caso, del out, ¿no es cierto? Low flow. Ya, ecuaciones respectivas, salida por el vertedero. De excedencias, y yo compuerta. Compuerta, en este caso también, la compuerta casi tiene la misma, sino que tiene, en este caso, tiene el CD, en este caso. CD, en este caso, por el área, ¿no es cierto? Y por la raíz de 2GH. Entonces, aplico estas ecuaciones para... Sí, exactamente. Ya. Importa es poco el caso. Termina S, la curva de la ecuación elevación, volumen. Elevación, volumen sería en este caso esta curva, ¿no? Vimos allá, ¿sí? En bar se calcula delta S sobre, en este caso el delta 2, delta S, delta T, más la salida. ¿Sí? Entonces la salida sabemos calcular por acá y por acá. Entonces aquí estábamos, en este caso decíamos que O va a ser igual a QB, ¿se acuerdan ustedes que dijimos anteriormente? Q del vertedero más del QD más del Q de salida, en este caso Q de O. ¿No es cierto? El Q de O. Y salimos de esto. ¿Qué razón? En 2 minutos terminamos, ¿no? Porque tengo hidráulica aplicada, entonces para ver si es que me llego también con esos fijos, ¿ya? Y luego, pues, en función de esto, sabemos el O, ¿no? Delta S, ¿cuánto? Entonces, la diferencia, el delta S, digamos, el S será el almacenamiento, de 2 veces el almacenamiento en el tiempo T, más, en este caso, en la salida, el O más de este valor de aquí. Vamos a calcular acá. Y esos caudales calculamos a través de estas dos ecuaciones, ¿no? Se regresa al paso 2.
En este caso acá, termina S, la curva de degradación. Entonces, S, con la curva S trabajamos en función ¿de qué? Con el volumen. Pues, al final, S, que es del almacenamiento. El almacenamiento será el volumen total almacenado para diferentes alturas, ¿no es cierto? Entonces, con esta S hemos calculado aquí. Al final, la S no es más que el volumen que está almacenado a diferentes alturas que yo voy trabajando. Simplemente. Lo calculamos por este. Y el T, ¿en qué tiempo lo queremos hacer? ¿Qué tiempo? Lo va a ser en horas, minutos o segundos. Ya depende del tiempo. Paso 2, ¿no es cierto? Esa es a cubrir el rango de elevación, se requiere tener incrementos constantes en la elevación. Incrementos constantes quiere decir, si lo hago en incremento constante, yo sé cada metro, tengo que hacer cada metro. No puedo hacer cada metro, después 1,50, 1,20, no. Porque puedo hacerlo, sí, pero lo que pasa es que los delta T van a ser muy, o sea, muy diferentes y va a tener problemas en el cálculo, ¿no? Tengo que estar calculando para cada sector. Entonces es mejor tener tanto en tiempo el mismo intervalo como en alturas también el mismo intervalo. Exactamente. Dibuja la curva de los pares de delta S más Q. Exactamente. Entonces con esto pues llegamos a calcular y tenemos, ya, bueno, todavía falta, ¿no? Estas para acá, ¿sí? Ya, esto es para lo que es la gráfica de seguir los siguientes pasos, ¿no? Para lo que es, en este caso, el almacenamiento. Y acá es lo que es las avenidas. Y llegamos a tener sus gráficos ya. Vamos a quedar aquí, ¿sí? La siguiente clase vamos a ir terminando, ya nos falta pocas. ¿Dónde estoy? Acá estoy, ¿no? Sí, pocas láminas y entramos a lo que es a modelos. Y entramos a modelos porque todavía estamos recién comenzando marzo, pues como tenemos 2 clases semanales, tranquilamente vamos a poder ver lo que son los modelos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Todo Sí, está bien. profe. ¿Sí ¿Para se, qué sí se fecha? entendió o no se entendió? Sí, todo se entendió, profe. Ya, listo. Muchas gracias, Profe, muchachos. Nos vemos solo la quería próxima. saber para cuándo es el proyecto. Ya, ¿para cuándo es el proyecto, dices? Sí. A ver, vamos a ver. El proyecto va a ser exactamente, será después de una semana más. Una semana más, nosotros terminamos todo esto. Y unas semanas, ¿qué quiere decir en este caso? La segunda semana, la tercera semana, casi la tercera semana de marzo. Inicio de la tercera semana. Ahí vamos a ver nuestros proyectos. Entonces, todo el mundo tiene que tener sus proyectos. Listo. Entonces la tercera semana de marzo sería la entrega del proyecto. Exactamente, así estaríamos. Ya les va a Ya. subir también evaluaciones, ¿no? Bueno, estas vacaciones sí me dediqué a vacacionar, francamente. Sí, estaba súper cansado de trabajos y pues bueno, no les, pero ya ayer subí 2 materias, ahora voy a subir, hoy subo de 2 materias más y mañana subiré una materia más, estoy dando 5 materias. Entonces subiré evaluaciones para que vayan sumando, sumando. Pero ustedes tienen bastante trabajo, ¿no? Todavía no he calificado, también ya me pongo un día a calificar. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? Ah, muchachos. Nada Que más. Dígame. solo que suba el documento no es el test, Perdón. que si va a subir hoy mismo el documento de la presentación. Esta pues documento, esta no está subido todavía. No, Ah, ya, hoy mismo lo subo, muchachos. No se preocupe. Todo es libre aquí. Software libre es esto, muchachos. O sea, no me interesa a mí. Puedo decir, lo que pasa es que van a utilizar una cosa. No, no, muchachos. Eso ya es cuestión ya de ustedes. Sí, bien. Nos quedamos en eso, muchachos. Nos vemos la próxima clase, ya. Cuídense mucho. Chao.